La lección más inmediata que podemos aprender de esta señora necesitada, esta viuda, como la llama el Evangelio, es claramente la lección de la perseverancia en la oración. Como dice el comienzo del texto, que es el comienzo del capítulo 18 de San Lucas, es necesario orar siempre sin desfallecer. La persona viuda en la Biblia representa a quien no tiene más auxilio que Dios. En los tiempos bíblicos, 3 o 4 tipos de personas eran la imagen de los desvalidos: las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y en algunas ocasiones se menciona expresamente a los esclavos. Personas que no estaban protegidas ni por las leyes ni por las costumbres. Se suponía en aquel tiempo que una mujer estaba defendida si era hija y estaba en casa de su padre, o si era esposa y estaba en casa de su esposo. Una viuda no está en ninguna de las dos situaciones. Podía llegar a ser tan dramática su condición que algunas mujeres viudas, sobre todo si quedaban jóvenes, tenían que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir. Entonces, al mencionarse que se trata de una viuda, debemos leer nosotros una persona que no tiene más auxilio que Dios. ¿Cuándo nos parecemos nosotros a esa viuda? Cuando tenemos delante problemas que sentimos que nadie puede poner al derecho, nadie puede arreglar sino Dios. O también cuando sentimos que nuestras voces se ahogan en la confusión, en la indiferencia o en la calumnia. Pensemos en la historia de aquella mujer llamada Susana en el libro de Daniel. Ella no era viuda, pero ahogada entre las calumnias de aquellos magistrados, esa mujer no tenía más auxilio que Dios. Otra historia bíblica también de una mujer es la de Esther. Esther, judía, es esposa de un rey pagano. Está rodeada de peligro, pero sobre todo está rodeada de personas que no creen en Yahvé. Por eso la oración de Esther en el capítulo 4 del libro que lleva su nombre es una oración tan dramática. Ella dice expresamente: no tengo a nadie que me auxilie. Así que nosotros somos esa viuda cuando estamos en una condición de necesidad y no parece que pueda venir auxilio de ninguna parte. Luego está el dato de la perseverancia de ella, que es una lección para nosotros. Perseverancia que es un ejercicio de esperanza. Yo espero en ti, Señor. No es la perseverancia como simple obstinación, porque uno puede obstinarse también en el pecado. Es la perseverancia como ejercicio continuo de esperanza. Pero lo tercero que nos puede enseñar esta viuda es lo que ella está pidiendo. Y aquí conviene que nos detengamos un momento. La petición de ella
ella está sintetizada en esta frase: hazme justicia frente a mi adversario. Para entender la profundidad de esa súplica, debemos recordar lo que significa justicia en la Biblia. La justicia en la Biblia es el orden querido por Dios. Dios es el justo. Dios es el que hace las cosas no solo con poder, sino también con sabiduría y con misericordia. Lo justo significa literalmente lo que se ajusta al plan de Dios, al querer de Dios. Cuando San Pablo, por ejemplo, utiliza la palabra justificación, es una palabra que a uno le cuesta trabajo entender. La utiliza sobre todo en la carta a los Romanos. La justificación quiere decir el ajuste. El pecado nos desajusta. Vamos por la vida desajustados. Una persona desajustada es lo mismo que una puerta desajustada o que un motor desajustado. Hace mucho ruido y no funciona. Así somos nosotros cuando estamos desajustados. El pecado nos desajusta. Hace que vayamos por la vida en medio de quejas, riñas y lamentos. Y se pierde lo mejor de nuestras fuerzas. Esa es la vida del pecador, está desajustada. La justificación, que es de lo que tanto nos habla y enseña San Pablo, es el proceso por el que Dios nos ajusta. Nos ajusta para que podamos florecer, para que podamos tener paz, para que dejemos de quejarnos tanto y para que podamos, lo más importante, acercarnos a su plan, acercarnos a su designio. Una idea muy bonita del verbo ajustar en nuestro idioma es que cuando dos cosas están ajustadas, coinciden. Por eso la puerta desajustada, sea de un locutorio o de donde sea, es una puerta que no entra en el marco, no se ajusta. En cambio, cuando Dios nos justifica, cuando Dios nos ajusta, entramos en su plan, entramos en sus mandatos, entramos en su voluntad. De esta viuda podemos aprender lo que ella estaba pidiendo: hazme justicia. Hazme justicia no es simplemente hazme caso. Hazme justicia no es simplemente haz lo que yo digo. Hazme justicia no es simplemente dame gusto en esto. Por consiguiente, si vamos a aprender de esta viuda, tenemos que aprender que esas otras peticiones son muy imperfectas. Decirle a Dios solamente hazme caso o haz lo que a mí me parece es muy imperfecto. Lo verdaderamente deseable según Cristo es que nosotros roguemos como rogó ella: hazme justicia, que significa trae tu voluntad en esta situación, que se haga no lo que yo pienso, lo que piensa el otro o el de más allá, sino que se haga lo que tú piensas.
que venga tu plan aquí, que se haga lo que tú quieres. Realmente la súplica de esta viuda es como una hija del Padre Nuestro. Hazme justicia, trae tu voluntad, haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Estas lecciones las necesitamos recordar con frecuencia, sobre todo que nosotros tenemos adversarios y situaciones adversas también. Nuestra última reflexión es sobre el tema de los adversarios. Cuando uno vive lejos en una montaña, uno puede sentir que no tiene adversarios. Salvo por ahí algunas tensiones más o menos incómodas, verdaderos adversarios uno no siente que tiene. Pero es necesario elevar la mirada, iluminar el corazón y darnos cuenta de que hay mucha gente que detesta lo que nosotros somos y hacemos. ¿A qué me refiero? Hay personas que detestan nuestra fe. Hay personas que detestan nuestra consagración. Hay personas que quieren activamente suprimir lo que es más querido para nosotros. Y aunque no les veamos la cara todos los días a esas personas, sus acciones sí están a la vista. Y por eso uno tiene que orar como oró esta mujer. Le voy a dar solamente un ejemplo que es bien evidente en Colombia como en otras partes. A poco de empezar esta pandemia de COVID-19, los gobiernos empezaron a decirle a la gente las advertencias para evitar la propagación del virus. Y una de las cosas que más hizo daño en Bogotá, supongo que también en otros sitios por las noticias que he tenido, es que sacaron una hojita que mostraba qué era más peligroso y qué era menos peligroso. Por ejemplo, si usted va en bicicleta por la ciclovía y utiliza su tapabocas, usted está en un nivel de riesgo casi cero. Eso no tiene ningún riesgo, hágalo todo lo que quiera. Si usted está en una reunión familiar, hay más riesgo, y así sucesivamente. Y dentro de ese esquema, que si yo estuviera más bravo, lo llamaría maldito esquema, lo peor de lo peor es ir a la iglesia. No me estoy inventando. En el esquema que repartió el gobierno, lo más grave, el lugar peor para infectarse, lo que usted debe evitar a toda costa es ir a la iglesia. Entonces sí hay adversarios. Cuando empezaron a abrir las iglesias, muchos esperábamos, después de meses de celebrar la Santa Misa por internet, muchos esperábamos que hubiera una respuesta de parte del pueblo católico, pero llevaban muchos meses oyendo que lo peor es ir a la iglesia. Cuidado con ir a la iglesia, no vayas a la iglesia, en la iglesia te contaminas. Por supuesto, si vas al supermercado, ahí no hay tanto peligro. ¿Cómo no sentir uno indignación cuando uno ve, y por supuesto no le deseo nada malo al mercado,
Y qué bueno que se reactive la economía. Pero cuando uno ve lo que sucede en un supermercado y cuando uno ve iglesias en las que ni siquiera se llena el cupo que está permitido, uno ve el fruto de meses y meses de decirle a la gente: lo peor que puedes hacer es ir a la iglesia. Entonces, si uno vive en una montaña, uno dice: gracias a mi Dios no tengo adversarios. Es una manera muy irresponsable y muy poco cristiana de hablar. Lo que uno tendría que decir es: no veo a mis adversarios. Eso es distinto. No los veo. No están por aquí, no vienen al locutorio. No los veo. Pero que hay gente que odia a Cristo y que quiere hacer desaparecer las cruces y que quiere extinguir la fe. Claro que existe. ¿Cómo no vamos a considerar adversarios a esas personas? Y por eso nosotros tenemos que orar, como oró la viuda. Hazme justicia, haznos justicia frente a nuestros adversarios. Que se traduce: trae tu plan, que no le funcione su asqueroso plan a los enemigos de la iglesia, que no les funcione, que se detenga, que la gente despierte, que descubran dónde está la vida, que te descubran a ti, Señor. Esas son súplicas que tendrían que brotar de un corazón enamorado. Si nosotros amamos a Cristo, esa es la clase de súplicas que tienen que salir de nuestros corazones y de nuestros labios. Así que esta mujer nos enseña tantas cosas. Nos enseña qué hemos de hacer cuando sentimos que no hay ningún apoyo. Nos enseña la perseverancia, nos recuerda qué es la justicia y nos advierte que adversarios tenemos. Pero por supuesto no estamos solos. Y como decía Fray Luis de Granada, y me gusta citarlo, Dios que nos trajo hasta aquí no nos va a dejar aquí. Estamos en combate, vamos a vivirlo con serenidad, con fe y, según nos enseña el Evangelio de hoy, con verdadera esperanza. Cristo que nos alimenta con su palabra, con su espíritu, y que nos alimenta con su cuerpo y su sangre, renueve en nosotros la fe, la esperanza y el amor.